Era el 8 de diciembre de 1963. Rodney Fox tenía 23 años. Era buceador de caza submarina, uno de los mejores de Australia. Ese día competía en el Campeonato de Caza Submarina de Australia del Sur, frente a las costas de Aldinga Beach. El agua estaba fría, tranquila, perfectamente normal. Y entonces algo lo golpeó desde abajo con una fuerza que no tenía nombre. No fue un impacto gradual. No hubo advertencia. No hubo aleta cortando la superficie ni sombra acercándose desde la distancia. Fue instantáneo, como si el océano entero hubiera decidido cerrar los dientes alrededor de su cuerpo en una fracción de segundo. Un gran tiburón blanco lo había tomado por el torso. Rodney no entendió qué estaba pasando. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la información que sus nervios le estaban enviando. Y cuando lo hizo, tomó la única decisión que tenía sentido en ese momento. Metió el pulgar en el ojo del tiburón. El animal lo soltó. Rodney consiguió llegar a la superficie. Consiguió que alguien lo sacara del agua. Consiguió llegar al hospital con los pulmones expuestos, el estómago perforado, la mano derecha prácticamente separada del brazo y fragmentos de los dientes del tiburón incrustados en la caja torácica. Los médicos necesitaron 4 horas y 462 puntos de sutura para mantenerlo entero. Sobrevivió. Y lo que hizo después es lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra historia de ataque de tiburón que hayas escuchado. Si este video te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Porque Rodney Fox no salió de ese hospital con miedo. No salió con odio. No salió con la necesidad de venganza que cualquiera de nosotros habría entendido perfectamente. Salió con una pregunta. Y esa pregunta lo cambió todo. Para entender lo que pasó ese día y lo que vino después, primero tienes que entender quién era Rodney Fox antes del ataque. No era un hombre imprudente. No era alguien que desafiara al océano por adrenalina ni que buceara sin respetar lo que había debajo. Era un joven australiano que había crecido cerca del mar, que conocía el agua desde niño y que había desarrollado una relación con el océano basada en el respeto y en la fascinación genuina por lo que vivía debajo de la superficie. La caza submarina competitiva era un deporte popular en la Australia de los años 60. Los competidores buceaban en apnea, sin tanques de oxígeno, aguantando la respiración hasta el límite para cazar peces en profundidad. Era un deporte que exigía calma, técnica y un conocimiento íntimo del comportamiento del océano. Rodney llevaba años compitiendo. Era bueno, muy bueno, y ese día de diciembre de 1963 tenía todas las razones del mundo para pensar que iba a ser un día más en el agua. Estaba a unos 6 metros de profundidad, concentrado en la caza, cuando el golpe llegó. Los supervivientes de ataques de tiburón describen casi siempre el mismo primer instante de la misma manera. No hay dolor inmediato. El cuerpo humano, en situaciones de trauma extremo, libera tal cantidad de adrenalina que el dolor queda bloqueado durante los primeros segundos. Lo que hay es confusión. Una dislocación brutal entre lo que el cerebro espera que esté ocurriendo y lo que está ocurriendo en realidad. Rodney sintió el impacto. Sintió que algo enorme lo envolvía. Y entonces, cuando su visión se aclaró lo suficiente para procesar lo que tenía delante, vio los dientes. Un gran tiburón blanco, más de 4 metros, con el torso de Rodney entre sus mandíbulas. El instinto hizo el resto. El pulgar en el ojo. La presión suficiente para provocar una reacción de retirada en el animal. El tiburón abrió las mandíbulas y Rodney quedó libre en el agua a 6 metros de profundidad, con las heridas que solo vería en toda su extensión cuando llegara al hospital. Pero el ataque no había terminado. Mientras intentaba subir a la superficie, el tiburón lo alcanzó una segunda vez. Esta vez agarró la red de peces que Rodney llevaba atada al cuerpo. El olor de la sangre de los peces cazados durante la competición había sido probablemente lo que había traído al animal en primer lugar. El tiburón tiró de la red hacia abajo. Rodney, que seguía enganchado a ella, fue arrastrado hacia las profundidades. La red se rompió, y Rodney subió. Cuando llegó a la superficie, los otros competidores que estaban cerca lo vieron y supieron de inmediato que algo grave había ocurrido. Lo sacaron del agua, lo metieron en un bote, y en ese bote, mientras alguien intentaba mantenerle las vísceras dentro del cuerpo con las manos, Rodney Fox perdió el conocimiento. Las siguientes horas fueron las más críticas de su vida. Los médicos del hospital de Adelaide trabajaron durante 4 horas seguidas para reparar el daño. El gran tiburón blanco había comprimido el torso de Rodney con suficiente fuerza para fracturarle varios huesos, perforarle el pulmón, lacerar el estómago y seccionar parcialmente varios vasos sanguíneos importantes.
La mano derecha estaba tan dañada que hubo momentos en que los cirujanos no estaban seguros de poder salvarla. 462 puntos de sutura. Es el número que la historia recuerda. El número que convirtió la historia de Rodney Fox en algo que la gente podía visualizar incluso sin ver las fotos. 462 puntos. Desde la base del cuello hasta la cadera, rodeando el torso casi por completo. Hubo un momento durante la operación en que los médicos perdieron a Rodney. Su corazón dejó de latir. Lo reanimaron. Y siguieron cosiendo. Eso es algo que Rodney Fox ha contado en pocas entrevistas, y siempre con la misma calma desconcertante. Que hubo un momento en que su cuerpo decidió que ya era suficiente. Y que algo, no sabe qué, decidió lo contrario. Lo que los médicos no podían coser era lo que había pasado dentro de la cabeza de Rodney durante esas horas en que estaba inconsciente en el quirófano. Porque cuando despertó, algo había cambiado. No de forma dramática. No con una revelación súbita ni con un momento de claridad cinematográfica, sino de una forma más lenta, más extraña, más difícil de explicar. Rodney Fox no sentía odio hacia el tiburón que lo había atacado. Sentía curiosidad. Su mujer Kay, que estuvo a su lado durante toda la recuperación, describió después esos primeros días en el hospital como algo que no encajaba con ningún patrón que ella pudiera reconocer. No había rabia. No había el tipo de miedo que habría esperado. Había preguntas. Rodney hacía preguntas constantemente. Al médico, a las enfermeras, a cualquiera que entrara en la habitación y estuviera dispuesto a hablar. ¿Por qué había atacado? ¿Qué había visto el animal cuando lo detectó? ¿Había confundido a Rodney con algo que formaba parte de su dieta natural, o había habido alguna otra señal que había desencadenado el ataque? En 1963, nadie tenía respuestas claras a esas preguntas. El gran tiburón blanco era uno de los animales más desconocidos del planeta. Los científicos sabían que existía. Sabían que era enorme. Sabían que era peligroso. Pero más allá de eso, el conocimiento real sobre su comportamiento, su biología y su rol en el ecosistema marino era extraordinariamente limitado. Rodney Fox decidió que quería entender. Y esa decisión fue el primer paso de una transformación que nadie habría predicho. La recuperación fue larga. Meses de hospital. Meses de rehabilitación. La mano derecha fue salvada, aunque Rodney nunca recuperó completamente toda su funcionalidad. Las cicatrices eran extensas y permanentes. Y durante todo ese tiempo, mientras su cuerpo se reconstruía lentamente, Rodney leía todo lo que podía encontrar sobre tiburones blancos. No había mucho. Eso lo sorprendió profundamente. Aquí estaba uno de los depredadores más grandes del océano, un animal que podía superar los 6 metros de longitud, pesar más de 2.000 kilogramos, y la ciencia apenas sabía nada sobre él. No se sabía con certeza cuántos años vivían. No se sabía cómo se reproducían exactamente. No se sabía qué rutas migratorias seguían y por qué aparecían en determinadas zonas en determinadas épocas del año. Era, en muchos sentidos, un misterio viviente en el corazón del océano. Y Rodney Fox quería resolverlo. Cuando fue dado de alta, hizo algo que la mayoría de la gente que lo conocía consideró, en el mejor de los casos, excéntrico. Y en el peor, una señal de que el ataque le había afectado de formas que los médicos no habían podido medir. Volvió al agua. No de inmediato, no sin precauciones. Pero volvió. Y esta vez, en lugar de cazar, llevaba una cámara. Los años que siguieron al ataque convirtieron a Rodney Fox en algo que en 1963 prácticamente no existía. Un activista por la conservación del gran tiburón blanco. No era un científico en el sentido académico del término. No tenía un doctorado ni un laboratorio ni una institución que respaldara su trabajo. Tenía algo diferente. Tenía una experiencia directa, visceral y absolutamente única con el animal que quería proteger. Y tenía la capacidad de comunicar esa experiencia de una forma que los científicos, con todo su rigor, no siempre podían igualar. Comenzó a colaborar con investigadores que necesitaban llegar a los tiburones blancos en su entorno natural. En aquella época, acercarse a un gran tiburón blanco en el océano era una empresa que combinaba la falta de medios con el exceso de riesgo. No existían las jaulas de observación que hoy son estándar en cualquier expedición seria. No existían los protocolos de seguridad actuales. No existía prácticamente nada. Rodney Fox contribuyó de forma directa al desarrollo de las primeras jaulas de acero para observación submarina de tiburones blancos. Diseños que permitían a investigadores y fotógrafos acercarse al animal sin el riesgo de un ataque directo. Estructuras que parecen obvias hoy, pero que en aquel momento requirieron una combinación de ingenio, experiencia en el agua y una comprensión intuitiva del comportamiento del animal que muy pocas personas en el mundo tenían.
El proceso de diseño no fue sencillo. Las primeras versiones fallaban de formas que, vistas en retrospectiva, resultan casi cómicas si no fuera por el peligro real que implicaban. Barras demasiado separadas, mecanismos de cierre que se atascaban bajo el agua, materiales que el agua salada degradaba más rápido de lo esperado. Cada fallo era una lección. Y Rodney, que era el que más frecuentemente estaba dentro de esas jaulas cuando fallaban, aprendió las lecciones con una urgencia particular. Pero funcionó. Las jaulas funcionaron. Y con ellas llegaron las imágenes. Las primeras fotografías y grabaciones en vídeo de gran tiburón blanco en su entorno natural que no eran simplemente el recuerdo borroso de alguien que había sobrevivido para contarlo. Imágenes que mostraban al animal moviéndose con una gracia que nadie esperaba de algo de ese tamaño. Que lo mostraban en su contexto real, en el océano que era su mundo, respondiendo a estímulos con una precisión que hablaba de millones de años de evolución perfectamente calibrada. Y entre esas pocas personas que hicieron posible todo eso estaba, de forma bastante sorprendente, el hombre que llevaba 462 puntos de sutura en el torso como recuerdo de su primer encuentro cercano con uno de ellos. Carlos tenía 30 años cuando vio por primera vez una fotografía de Rodney Fox en una revista de divulgación científica. En la foto, Rodney estaba dentro de una de esas jaulas de observación, a pocos metros de un gran tiburón blanco que pasaba lentamente frente a los barrotes. Carlos recuerda que lo primero que pensó fue que ese hombre debía de estar completamente loco. Lo segundo que pensó fue que quería entender por qué no lo estaba. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. La pregunta que Rodney Fox se había hecho en su cama de hospital en 1963 seguía siendo, décadas después, una de las preguntas más importantes de la biología marina. ¿Por qué atacan los tiburones blancos a los humanos? La respuesta que la ciencia ha ido construyendo a lo largo de los años, en gran parte gracias a investigadores que pudieron acercarse al animal precisamente por el trabajo pionero de personas como Rodney, es más matizada y más interesante que el simple instinto asesino que el cine y los medios de comunicación habían instalado en el imaginario popular. El gran tiburón blanco es un depredador que ha evolucionado durante millones de años para cazar focas y leones marinos. Su sistema sensorial está diseñado de forma extraordinariamente precisa para detectar las señales que emiten esas presas, el movimiento irregular en la superficie, las frecuencias de sonido que produce un animal herido en dificultades, la silueta vista desde abajo contra la luz. Un buceador en la superficie del agua, visto desde abajo en condiciones de visibilidad limitada, puede generar algunas de esas mismas señales. No es que el tiburón confunda al humano con una foca en el sentido en que nosotros entendemos una confusión. El sistema perceptivo del animal procesa señales que coinciden parcialmente con las de una presa potencial, y responde. Es un proceso que no involucra intención, maldad ni agresividad en ningún sentido que se pueda comparar con esos conceptos en los seres humanos. George Burgess, director durante décadas del Programa Internacional de Archivos de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida, ha explicado repetidamente que la gran mayoría de los ataques de tiburón blanco a humanos son ataques de prueba. El animal muerde, detecta que no está ante la presa habitual y se retira. El problema es que la mordedura de prueba de un animal de 4 o 5 metros puede resultar fatal para un ser humano incluso cuando el tiburón no tiene ninguna intención de continuar el ataque. Rodney Fox lo sabía mejor que nadie. Y precisamente por eso insistía en que entender al animal era la única forma honesta de hablar sobre él. A lo largo de las décadas siguientes, Rodney Fox construyó algo que va más allá de una carrera o una vocación. Construyó un puente entre el mundo de la ciencia marina y el público general que no leía artículos académicos pero sí veía documentales. Un puente entre el miedo que la mayoría de las personas siente de forma instintiva cuando escucha la palabra tiburón y la realidad más compleja y más fascinante que hay detrás de ese miedo. Colaboró con el cineasta documental Ron Taylor y su esposa Valerie Taylor, pioneros australianos de la fotografía submarina, en expediciones que produjeron algunas de las primeras imágenes de archivo de gran tiburón blanco en su entorno natural que el público general llegó a ver. Imágenes que mostraban al animal no como una máquina de matar sin cerebro, sino como lo que realmente es. Un predador sofisticado, elegante en su medio, perfectamente adaptado a un rol ecológico que lleva millones de años cumpliendo. En 1974, Rodney Fox contribuyó con su experiencia y sus contactos en las aguas del sur de Australia a la producción de un documental que se convirtió en referencia en su campo. Y un año después, cuando Steven Spielberg necesitaba asesoramiento técnico para una película sobre un tiburón que aterrorizaba a un pueblo costero, los Taylor y la comunidad de investigadores australianos que había crecido alrededor del trabajo de personas como Rodney fueron una de las referencias a las que se acudió.
La película fue Tiburón. Y aquí la historia se vuelve especialmente irónica. Porque Tiburón, que en gran medida popularizó el miedo al gran tiburón blanco de una forma que tuvo consecuencias devastadoras para las poblaciones de la especie durante las décadas siguientes, utilizó imágenes reales del animal obtenidas en gran parte gracias al trabajo de personas que dedicaban su vida a entenderlo y protegerlo. El propio Peter Benchley, autor de la novela en la que se basó la película, pasó los últimos años de su vida intentando reparar el daño que consideraba haber causado con su historia. Declaró públicamente en múltiples ocasiones que si hubiera sabido entonces lo que sabía después sobre el gran tiburón blanco, nunca habría escrito la novela de esa forma. Rodney Fox entendía esa contradicción mejor que nadie. Había vivido en su propio cuerpo la experiencia que la película intentaba recrear. Y aún así, o precisamente por eso, elegía cada vez que tenía un micrófono delante contar una historia diferente. En 1994, Rodney Fox fundó el Rodney Fox Ark Museum en Adelaide, un espacio dedicado a la educación sobre tiburones, especialmente sobre el gran tiburón blanco, con el objetivo explícito de cambiar la narrativa pública sobre estos animales. No era un museo de terror. No había mandíbulas gigantes en la entrada ni recreaciones dramáticas de ataques. Era un espacio de conocimiento, de contexto, de esas historias que no caben en un titular pero que cambian la forma en que la gente piensa sobre algo cuando las escucha. Y en ese museo, Rodney exponía algo que muy poca gente que lo visitaba esperaba encontrar: sus propias cicatrices, no de forma exhibicionista, sino como testimonio, como prueba física de que era posible haber vivido lo que él había vivido y haber llegado a las conclusiones a las que él había llegado, que el camino del miedo al conocimiento no era una ruta teórica, sino una que él había recorrido con su propio cuerpo como punto de partida. Rodney hablaba con los visitantes, con los niños especialmente. Se arrodillaba para quedar a su altura y les explicaba, con la misma paciencia que llevaba 30 años perfeccionando, que el tiburón blanco no era el monstruo que habían visto en las películas, que era un animal, que los animales hacen lo que están diseñados para hacer, y que la diferencia entre el miedo y el respeto es exactamente la diferencia entre destruir algo y protegerlo. Algunos niños salían con más preguntas de las que habían traído. Eso, decía Rodney, era la única señal de éxito que le importaba. Hubo visitantes que llegaron al museo con una hostilidad explícita hacia los tiburones. Personas que habían perdido a alguien en un ataque, o que simplemente habían interiorizado años de narrativa del miedo hasta convertirla en algo que sentían como una certeza moral. El tiburón es peligroso. El tiburón mata. El tiburón debe ser controlado. Rodney no confrontaba esa hostilidad de frente. No discutía. Escuchaba, y luego contaba su historia. La historia de un hombre que tenía más motivos que nadie para odiar a estos animales, y que había elegido otra cosa. Muchos visitantes salían del museo sin poder articular exactamente qué había cambiado en su forma de pensar. Pero algo había cambiado. Eso era suficiente para Rodney. El gran tiburón blanco fue incluido en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en 2004, lo que supuso el primer paso hacia una protección internacional seria de la especie. En 2005 fue clasificado como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las poblaciones globales de gran tiburón blanco son difíciles de estimar con precisión por la propia naturaleza del animal, que es solitario, migratorio y pasa grandes periodos de tiempo en aguas abiertas lejos de la costa. Pero los datos disponibles apuntan consistentemente en la misma dirección. Hay menos tiburones blancos ahora que hace 50 años. Significativamente menos. La pesca incidental, la captura deliberada en respuesta a ataques cerca de zonas de baño, la contaminación marina y la destrucción de las poblaciones de presas que conforman su dieta han reducido la especie a niveles que preocupan a los investigadores. Australia, el país donde Rodney Fox vivió su ataque y donde dedicó su vida a cambiar la narrativa sobre estos animales, fue uno de los primeros países del mundo en otorgar protección legal al gran tiburón blanco en 1999. No fue casualidad. Fue el resultado de décadas de trabajo de divulgación de personas como Rodney que consiguieron que la conversación pública sobre el animal fuera algo más compleja que el miedo simple. Un océano sin tiburones blancos no es simplemente un océano más seguro para los bañistas. Es un ecosistema roto. El gran tiburón blanco ocupa el nivel más alto de la cadena trófica en su entorno. Su presencia regula las poblaciones de las presas intermedias, que a su vez regulan a sus propias presas, que a su vez determinan el estado de la vegetación marina, que determina la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono. Los océanos absorben aproximadamente 1/3 del dióxido de carbono que los humanos emitimos cada año. Son el pulmón más grande del planeta.
Y ese pulmón depende de un equilibrio ecológico que se sostiene, en parte, porque hay depredadores en la cima de la cadena que mantienen todo lo demás en orden. Quitar al depredador de la cima no es como quitar una pieza de un puzzle. Es como quitar el eje de una rueda. Todo lo demás empieza a girar de forma diferente, y no de forma mejor. Rodney Fox tiene más de 80 años mientras se graba este video. Sigue activo, sigue hablando, sigue llevando investigadores y fotógrafos a las aguas del sur de Australia, donde hace más de 60 años un gran tiburón blanco le cambió la vida para siempre. Su hijo Andrew continuó el trabajo. Hoy dirige expediciones de observación de tiburón blanco en las mismas aguas de Australia del Sur, usando como base de operaciones los conocimientos y los contactos que Rodney construyó durante décadas. Es una continuidad que pocas causas consiguen. Que la persona que la inició vea en vida como la siguiente generación la lleva más lejos. En una entrevista reciente, alguien le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haber vuelto al agua después del ataque. Si había momentos en que pensaba que habría sido más sencillo, más lógico, más comprensible haber elegido el camino opuesto. Rodney pensó un momento antes de responder, y dijo que el arrepentimiento habría venido del otro lado. Que si hubiera elegido quedarse en tierra, si hubiera dejado que el miedo tomara las decisiones por él, habría perdido más de 60 años de océano. Más de 60 años de entender algo que la mayoría de la gente solo ve desde la orilla. Más de 60 años de conversaciones con investigadores, con estudiantes, con niños que entraban a su museo sin saber nada sobre tiburones y salían con preguntas que no habían tenido antes. Y dijo que cada vez que alguien le cuenta que después de visitar el museo, de escuchar su historia, cambió la forma en que piensa sobre los tiburones, eso vale más que cualquier otra cosa que haya conseguido en su vida. Más que los premios, más que los reconocimientos, más que los documentales y los libros y las entrevistas. Que una persona cambie de opinión sobre algo. Eso es lo que Rodney Fox ha perseguido durante 60 años. Y dijo algo más. Dijo que el tiburón no le había quitado nada que no hubiera recuperado con intereses. Hay algo en la historia de Rodney Fox que resulta incómodo de aceptar si uno se detiene a pensarlo, porque implica una forma de responder al trauma que va completamente a contracorriente de lo que el instinto dicta. El instinto dice, aléjate. El instinto dice, protégete. El instinto dice, el mundo que te hizo daño es un mundo al que no debes volver. Y Rodney Fox dijo, quiero entender por qué me hizo daño. Quiero volver. Y quiero que lo que me ocurrió sirva para algo más grande que mi propio miedo. Eso no es heroísmo en el sentido espectacular del término. No es valentía de película. Es algo más silencioso y más difícil. Es elegir la curiosidad sobre el miedo. Es elegir el conocimiento sobre la certeza cómoda. Es elegir dedicar tu vida a defender precisamente aquello que una vez estuvo a punto de quitártela. Hay una pregunta que mucha gente le ha hecho a Rodney Fox a lo largo de los años, de formas distintas pero con el mismo fondo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se pasa de haber estado entre las mandíbulas de un gran tiburón blanco a dedicar tu vida a protegerlos? ¿Qué mecanismo interno permite ese giro? Y Rodney siempre da más o menos la misma respuesta. Dice que no fue un giro, que fue una continuación, que antes del ataque ya amaba el océano, que el océano ya era el lugar donde se sentía más vivo, y que después del ataque, el océano seguía siendo el mismo océano. Lo que había cambiado era que ahora tenía una razón personal, íntima e irrevocable para entenderlo mejor. El tiburón no le había quitado el océano. Le había dado una pregunta. Y las preguntas, cuando son suficientemente grandes, pueden organizar una vida entera alrededor de ellas. La mayoría de las personas no hace eso. Rodney Fox lo hizo durante más de 60 años. Y los tiburones blancos, que no saben que existe, que nunca sabrán que existe, siguen nadando en parte gracias a él. La próxima vez que veas una imagen de un gran tiburón blanco y sientas ese filo de miedo que sientes, el que todos sentimos porque está grabado muy hondo y es completamente normal. Recuerda a un joven de 23 años que en diciembre de 1963 salió del agua con 462 puntos de sutura y una pregunta. Recuerda que eligió responderla. Recuerda que tardó más de 60 años en hacerlo. Que no fue un proceso rápido ni limpio ni sin momentos de duda. Que hubo días en que el agua debió de pesar más que otros. Que hubo momentos en que las cicatrices debieron de recordarle con precisión exacta lo que había ocurrido y lo frágil que puede ser la frontera entre estar vivo y no estarlo. Y que aún así volvió. Una vez, y luego otra, y luego todas las demás. Recuerda que el océano es más grande, más complejo y más necesario de lo que ninguna película ha sido capaz de mostrar. Los tiburones no son el problema. Nunca lo han sido. El problema es siempre lo que elegimos hacer con el miedo. Si este video te ha resultado útil,
Dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo.